Guiones y guionistas, capítulo 507. Hoy volvemos a las estrategias narrativas que comparte Shakespeare con los guionistas con la cuarta técnica, el deseo mimético. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del mimético mundo de los guionistas y el deseado arte de los guiones. ¿En qué consiste esto del deseo mimético que os he dicho en la introducción? Muy bien, hoy lo vamos a analizar gracias al libro El Mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y Xavier Pérez. Este es el cuarto podcast de una serie en la que estamos analizando las estrategias narrativas que comparte Shakespeare con los guionistas de la actualidad. Pero bueno, antes de saber qué es esto del deseo mimético, recordaros que en internet existe una plataforma que está en cursosdeguion.com donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque tenemos cursos que te enseñan a escribir cortos, largos, documentales, cómic. Bueno, hay más de 80 cursos a día de hoy, cada semana salen clases nuevas. Aunque no solamente sirve esta plataforma para los que quieren ser guionistas, porque cada vez hay más productos que necesitan un guión, no solo las series y las películas. Y bueno, pues tener conocimientos de storytelling que nos ayude a contar historias en vídeos, en redes sociales, newsletters, pues bueno, pues todo esto cada vez es algo que vamos a necesitar, yo creo que casi todo el mundo. De hecho, actualmente estamos publicando el curso de creación de podcast, que además es un curso que es muy interesante porque vemos todas las etapas del podcast, ¿no? Desde la parte técnica de cómo se graba, cómo se edita, cómo se publica el podcast, hasta, bueno, ver cuál es el formato de podcast más interesante para nuestros intereses, ¿no? ¿Por qué queremos crear el podcast? Estamos ya por la 7ª clase y vamos a ver cuáles son los recursos técnicos que necesitamos para hacer la grabación de un podcast. Es decir, qué aparatitos son los que más nos convienen dependiendo del podcast que queramos hacer. Bueno, nos vamos ya con este deseo mimético porque, bueno, el deseo es uno de los grandes motores dramáticos de la obra shakespeariana. Es decir, se trata de un dispositivo que no solamente nos sirve para organizar una escena, sino que también se puede convertir en una pauta de comportamiento de un personaje desde el principio hasta el final de la trama. Pensemos, por ejemplo, en un personaje como Chris Wilton, que es el protagonista de Match Point, la peli de Woody Allen, ¿no? Que es uno de estos grandes arribistas del cine contemporáneo. Bueno, pues Chris, no sé si recordáis la peli, es un irlandés que viene de procedencia humilde y que, bueno, se mete en el mundo del tenis profesional y ahí triunfa, pero como no tiene suficiente talento como para ganarse como la vida como megatenista profesional, pues se va a Londres y empieza a ganarse la vida como profesor de este deporte, de tenis. Y ahí es donde conoce pues a Tom Hewitt, que es un heredero de una familia de empresarios que, bueno, pues tiene mucha pasta, se codean ahí con toda la jet set y él le presenta a su hermana Chloe y, bueno, pues aquí el tenista, el protagonista, Chris, inicia su noviazgo, ¿no? Y lo llevan al matrimonio. Entonces, bueno, Chris, por un lado, se avergüenza de su humilde clase social y lo que le gusta es vivir como los ricos. O sea, él quiere tener lo que tienen todos los demás con toda la gente con la que se está codeando, ¿no? Ese es el deseo que le mueve a él. Y cuando conoce a la prometida de su amigo Tom, bueno, pues él se siente muy atraído por ella, ¿no? La desea no solo como mujer, y eso que es Scarlett Johansson, la actriz que lo interpreta, sino sobre todo como objeto relacionado con su amigo, ¿no? Que es el modelo a imitar. Y esta transferencia es lo que René Girard ha denominado como deseo mimético. Este mecanismo universal de organizar algunas de las relaciones humanas que es de largo recorrido tanto en la historia de la ficción. Bueno, podemos encontrar este mecanismo en las tragedias de Shakespeare sobre el poder. En las típicas en las que tener la corona, ese reclamo que se organiza en función de los anhelos, de estos deseos que te surgen en la proximidad
familiar o jerárquica, ¿no? Es decir, bueno, pues tiene la corona aquí, pues mi jefe o mi hermano, mi primo, mi tío, y como que yo también la quiero como la tiene él, ¿no? Por ejemplo, Macbeth está como muy cerca de su admirado rey Duncan como para no desear todo lo que posee, ¿no? Por ejemplo, todos los que conspiran contra Julio César encuentran en el gran líder un chivo expiatorio para disimular esta rivalidad fratricida. Vamos, que deseas todo esto que está cerquita. De hecho, por ejemplo, una autora como Patricia Highsmith perfiló este itinerario en el ciclo de Ripley inaugurado con El talento de Mr. Ripley, en la que este impostor tan carismático manifiesta tanta necesidad de obtener aquello que su amigo posee previamente que no dudará en recurrir al asesinato para asumir la máxima culminación de su proyecto, la suplantación total. Bueno, en el caso de las tramas sentimentales, la ficción siempre ha intentado dificultar la felicidad amorosa vinculando el objeto de deseo a un poder avasallador que parece hacerla imposible. De Jasón y Medea a Teseo y Ariadna. De Tristán y Solda a Romeo y Julieta, ¿no? Vamos, que como que el conflicto casi siempre va por esa línea, ¿no? De desear aquello que forma parte de un universo hostil, ¿no? Y esa es una especie como de contradicción en la cual, bueno, pues se basan buena parte del interés de estas historias de amor, ¿no? Que lo que te hacen es que coexistan esa convención romántica del amor a primera vista, ¿no? Vale, sí, te enamoras de alguien con esa sanción que lo dificulta, ¿no? Unas veces sea por la raza, otras veces por la clase social o por la comunidad cultural. Pero bueno, algo tiene que haber ahí que dificulte ese amor para, bueno, pues para que surja el conflicto y esté la historia, ¿no? Aunque, como decía Aristóteles, los desencuentros experimentan aún más recorrido dramático cuando se dan entre figuras amigas. Chan, chan, chan. Claro que sí, ¿no? Si este conflicto lo tienes con tu amigo, pues es más complejo. Y hay una obra de Shakespeare, por ejemplo, Los dos caballeros de Verona, que esto se ve clarísimamente, ¿no? Esta obra trata de dos amigos que son como inseparables. Entonces, de repente, uno de ellos se enamora de una chica y cuando este amigo se enamora de una chica, el segundo pierde el interés por su propia prometida y se obsesiona por la elección de su amigo convertido ahora en rival. Vamos, que es eso. Cuando la desea a su amigo es cuando empieza a desearla a él, ¿no? Que es un poquito la base de este mecanismo del deseo mimético. En otra obra de Shakespeare, por ejemplo, El sueño de una noche de verano, los constantes cambios de pareja y los resortes dramáticos que dan visibilidad a estos sentimientos, bueno, pues se deben un poco a estas ansias imitativas de los jóvenes protagonistas. Es decir, que cada uno de ellos acaba deseando al prometido o a la prometida de su amigo o amiga, lo cual obviamente pues te hace una rivalidad constante y es el conflicto que surge en esta obra, ¿no? Este recurso obviamente os sonará porque la comedia cinematográfica clásica lo utilizó pues desde sus inicios, ¿no? De hecho, uno de los padres de esta comedia romántica clásica y que utilizó mucho estos recursos dramáticos y que aún hoy se siguen utilizando es Ernest Lubitsch. O sea, cualquier comedia de enredo que se utilice, que cree ahora, va a utilizar estos recursos. Ernest Lubitsch, por ejemplo, en su primer película americana, Los peligros del filtro, te crea un tipo de escena que luego va a ser determinante en todas las películas que utilizan este recurso, ¿no? En este tipo de ficciones románticas. Y es la presentación del amante al amigo o amiga en términos de petición implícita de aprobación y por lo tanto incluyendo la invitación inconsciente a la competición posesiva, ¿no? Esta escena donde de repente yo a mi amigo le digo, mira, he conocido una chica divina, maravillosa por esto, y claro, empieza a venderla también, empieza a mostrar tanto sus bondades que al otro ya le va entrando esta curiosidad y levantando este deseo, ¿no? Ese deseo, esa competición de, bueno, si es tan buena, pues yo la quiero para mí, ¿no? Bueno, pues este tipo de escena que funcionaba también mucho en el vodevil y donde te mete ese conflicto, esa tensión dentro de un núcleo fraternal, ¿no? Yo a mi amigo le estoy mostrando, pues eso, lo maravillosa que es esta mujer y claro,
me cedo tanto a lo mejor en esa demostración que empieza ya a generar ahí ese conflicto que puede, y esta amistad se puede autodestruir por esa proximidad, ¿no? Muchas de las grandes comedias clásicas de Hollywood, pues he dicho Ernest Lubitsch, pero también Howard Hawks, trabajan con este esquema. Y el tema es muy bien, vale, ahí generamos el conflicto, pero ¿cómo lo terminamos? Porque claro, no siempre podemos llegar al final feliz con un Deus Ex Machina como el que utiliza Shakespeare en El sueño de una noche de verano, ¿no? Que ahí llega pues el duende Puck, suelta un filtro de amor, ¿no? Y claro, se soluciona todo, ¿no? El caso es que normalmente los guionistas vamos a tener que encontrar recursos para luego al final estabilizar con credibilidad este conflicto que hemos creado, esta pelea. Algunas películas americanas de Lubitsch terminan elegantemente con unos puntos suspensivos, ¿no? Y sin terminar de explotar esta tensión de las enemistades que suscita el deseo compartido, e incluso apuntando a esta posibilidad, como ya falta de complejos, de el ménage à trois, como sucede en Una mujer para dos, ¿no? Como diciendo, bueno, al final nos quedamos los tres juntos y ya está, ¿no? No como compartimos, ¿no? En lugar de pelearnos, podemos incluso compartir el objeto amado, ¿no? No, claro, esto pasa con Lubitsch, ¿no? Con Howard Hawks, aquí sí que en su cine tiene que existir cierto tipo de reestructuración final que te equilibre esta situación y que te permita saltar este conflicto mimético, ¿no? Vale, sí, ha surgido, hay un conflicto, pero bueno, hay que resolverlo. No vale con decir, vamos a montar un ménage à trois, ¿no? De hecho, uno de los recursos más efectivos es esa especie como de pelea a puñetazos final entre los dos amigos enamorados de la misma chica, ¿no? Una especie como de encontronazo catártico con el que, por ejemplo, cierra Una novia en cada puerto, ¿no? Los dos amigos ahí peleados, al final, como, bueno, se pelean, sueltan ahí toda su energía y al final siguen siendo amigos. Todo esto estamos hablando un poco del cine clásico. En la modernidad, en el cine más moderno, ya se han aportado, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Y de la Nouvelle Vague, elementos más renovadores de cómo poder terminar estas historias, cómo este lío de este triángulo amoroso, cómo podemos solucionarlo de otra forma, ¿no? Por ejemplo, en Jules y Jim, François Truffaut, claro, ahí lo que hace es retratar un fascinante ménage à trois, ¿no? Integrado por dos amigos y una sola mujer de la que ambos están enamorados. Y todo esto en el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial. Y la película afronta sin tabús la complicidad efectiva de los dos protagonistas masculinos buscando una salida ética a esta tentación sexual nacida de su profunda afinidad de gustos y actitudes. Claro, es que son tan amigos que tienen los mismos gustos hasta para enamorarse de la misma mujer, ¿no? Y claro, la resolución que encuentran aquí, estamos hablando de los años 60, de la Nouvelle Vague, es que, bueno, encuentran una generosa capacidad de compartir y respetar el deseo por una misma mujer, ¿no? A pesar de los episodios de sufrimiento y celos que ello pueda provocar. Y con ese final, ¿no? Que representa una distendida alternativa al conflicto mimético, ¿no? Ahora basada más en una dramaturgia episódica. De una forma aleatoria o irreversible, ¿no? En lugar de enfrentarse radical de todo o nada, bueno, se lo van alternando a la mujer, ahora episodio con uno, ahora episodios con otro. Ya está, no es te tienes que quedar con uno o con el otro y ya está. Bueno, puedes estar a lo mejor con uno, con otro, ¿no? Vamos, lo que se está llamando actualmente el poliamor. Eric Romer, ¿no? Otro de la Nouvelle Vague, también convirtió esta rivalidad fraterna en uno de los recursos más utilizados en sus famosas comedias y proverbios, ¿no? La serie esta de películas. De hecho, hay una de ellas, una de estas películas, El amigo de mi amiga, ¿no? Que ya el propio título lo indica bastante, ¿no? Que es, bueno, es una comedia de enredo sentimental en el cual los amigos sirven precisamente para colaborar en la construcción de la pareja final, ¿no? Ya que, bueno, básicamente el embrollo es un poco así. Una joven le presenta a su amiga a su prometido y, bueno, pues la otra se siente atraída por él,
pero bueno, para evitar este deseo de decir, vale, sí, me presenta a su prometido, a mí me gusta mucho este prometido, pero bueno, no lo puedo tener porque es el novio de mi amiga, con lo cual, bueno, pues se busca otro compañero. Y luego a partir de ahí va empezando el enredo este de este mecanismo mimético y bueno, porque hace que la otra amiga, la que tenía al novio, se empieza a sentir atraída por este nuevo hombre. Con lo cual el caso es que al final las parejas se acaban organizando en el sentido inverso al que habían iniciado sus relaciones. Y precisamente por el hecho de que cada una de ellas ha sido sancionada por la amiga respectiva, ¿no? Y esto hace como que las nuevas parejas acaban siendo más sólidas y perdurables. ¿No? De hecho, esta película como resulta un poco muy clara, ¿no? En la demostración de que no hay amor más fiable que aquel que viene precedido por la presentación de un mediador. ¿No? Es curiosísimo. Al final es como, bueno, como yo al final me siento, lo que siento es deseo por la pareja de mi amiga, la que me lo presenta, bueno, pues al final acaba cada uno con la pareja de su amiga, está este intercambio de parejas y todos están felices. Y bueno, ya vemos como en este recurso del mimetismo, para encontrar la máxima efectividad, necesitamos de una escena fundacional, ¿no? Esta especie como de presentación ritual del objeto de deseo en un acto planteado como sesión implícita entre amigos que pueden exigir tanto el acatamiento de esta belleza idolatrada como esa paradójica emergencia del sentimiento de rivalidad, ¿no? Vale, te sientes como enamorado porque mira qué bonita es, que tal, o siento de repente rivalidad de yo también quiero conquistarla, ¿no? Básicamente. Esto, bueno, como hemos visto hasta ahora, tanto en la comedia como en el melodrama trágico clásicos, esta inducción estructural no es algo intencionado. O sea, quien habla tan bien de su amada no es consciente de que esa exaltación ante el amigo puede probar que la pierda. Pero claro, si volvemos un poco al ascendente de Shakespeare, esas inducciones espontáneas se alternan con las tragedias y dramas conspiratorios. Pero si volvemos al ascendente de Shakespeare, estas inducciones espontáneas se alternan tanto en las tragedias como en los dramas conspiratorios con la conciencia manipuladora de ciertos personajes que mienten premeditadamente para que el protagonista lo acabe perdiendo todo. Aquí las cosas ya no están tan inocentes como en las comedias. De hecho, el caso más emblemático del típico conspirador shakespeariano, ¿no? Que tiende a su víctima una trampa de este tipo es Otelo, ¿no? Porque, bueno, en esta obra vemos como el pérfido Yago, corroído por los celos, organiza todo un juego de mentiras a través de la palabra y manipulando los objetos, ¿no? Ese pañuelo que le esconde, como para conducir al héroe al límite de esta paranoia fatal. Y en la ficción contemporánea es el género negro el género en donde más donde más se ha frecuentado esa construcción artificial del deseo, esa mentira en estas escenas iniciales como para que deseen algo. Dashiell Hammett, de hecho, por ejemplo, en La llave de cristal, inaugura este motivo de la novia del gángster deseada también por el amigo o por el subordinado del capo, ¿no? Del capitán. Y hay títulos tan emblemáticos como Forajidos, Hilda, Retorno al pasado, Billy Batgate, donde vemos este elemento de desear a la mujer del jefe o del amigo. Otro autor famoso, James M. Cain, él se especializó también en estas historias triangulares en clave criminal, ¿no? Donde este deseo triangular surge por una manipulación. Hablo de novelas que luego se llevaron al cine como El cartero siempre llama dos veces o Doble indemnización, donde aquí, por ejemplo, esta última es la mujer deseada, la artífice de un plan de seducción para inducir al amante al asesinato del marido y luego prescindir de él. O otro clásico, por ejemplo, Vértigo de Hitchcock, ¿no? Otro ejemplo de inducción artificial de un deseo mimético, ¿no? Aquel objetivo del villano y del amante que colabora con él haciéndose pasar por la esposa es provocar directamente un enamoramiento que permitirá la manipulación del protagonista en el futuro asesinato de la auténtica mujer. Aunque no siempre es por cosa sexual, ¿no? Este mecanismo. Por ejemplo, en The Game, una película más moderna, la de David Fincher,
el héroe es víctima de una monumental broma pesada en la que cae por su tendencia fáustica a desear todo aquello que siempre ha envidiado en los demás. Y en esta película, pues esta construcción mimética no pasa solo por el deseo sexual ni por la mujer fraude del cine negro, sino por la necesidad de poder en todos los ámbitos. Luego también existe un mimetismo de carácter estético cercano al que experimenta, por ejemplo, Don Quijote con la relación a las novelas de caballerías o Emma Bovary respecto a las historias de amor. Y esta tradición ha encontrado en el cine también muchos personajes que funcionan eso, con pasiones estéticas. ¿No? Volviendo un poco a la Nouvelle Vague, que eran como muy enamorados del cine clásico, por ejemplo, en el final de la escapada de Godard, está protagonizada esta película por un personaje que durante toda la película emula la gestualidad y las peripecias de un ídolo del cine negro como es Humphrey Bogart. O por ejemplo, si nos acercamos más a la televisión más contemporánea, Tony Soprano. Tony Soprano, que está siempre como imitando a los modelos de los gángsters de la Warner o a la saga del Padrino, ¿no? Que ve por televisión y bueno, pues intenta como imitarlos, ¿no? Por medio de esa violencia sanguinaria que ejercita. Luego también una obra maestra sobre la identificación entre personas a través de este impulso de emulación es Persona, de Ingmar Bergman, ¿no? Os recuerdo un poco la historia. Elizabeth es una gran diva teatral que sufre una crisis psicológica que la deja muda y la obliga a retirarse. Y su enfermera Alma se encierra con ella en una casa para cuidarla y ofrecerle conversación. Y este inevitable proceso de acercamiento entre estas dos mujeres, ¿no? Ese efecto espejo, ese deseo de imitación, esa vampirización, al final a lo que les llevan es a una tragedia íntima sobre el contagio de personalidades que el director resume en uno de sus planos más conocidos, ¿no? Esa fusión de los dos rostros en una única forma facial. Y está también el ejemplo de las madres terribles o sacrificadas, ¿no? Porque, bueno, aunque desde Psicosis todos ya sabemos que los procesos siniestros de identificación tienen mucho terreno abonado en la madre inaccesible, ¿no? Y replicada por el hijo, no siempre es así, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una película de Michael Curtiz, Alma en suplicio, esa peli lo que te hace es instaurar cierto prototipo que luego veremos en muchas películas, ¿no? El de la hija que se enamora del amante de la madre y que enloquecida por los celos llega a matarlo. Y luego hay, incluso en la peli hay otro giro melodramático, que es que la madre, con el fin de proteger a la hija, confiesa que la asesina es ella, ¿no? Que algo así parecido hizo Almodóvar con Tacones Lejanos, ¿no? Ese juego de rivalidades entre madre e hija, en el cual el asesinato del amante por la hija y esa asunción de la culpa por parte de la madre, ¿no? Con ese juego de espejos. Y bueno, terminaríamos este contagio mimético con ciertos caminos de socialización que le dan una salida benéfica a ciertas crisis de las comunidades. Aquí el contagio no es que se contagie una persona solo, sino que se contagian muchas. Se contagian muchas, ¿no? Esto pasa con las películas así como más corales, que tienen esta idea del contagio por proximidad, como el entramado narrativo de la historia, como por ejemplo la obra de teatro o película 12 hombres sin piedad, ¿no? Os recuerdo la peli en la que hay un jurado popular que tiene que decidir un veredicto de inocencia o culpabilidad por un asesino, ¿no? Y vemos como poco a poco van cambiando la opinión inicial, que es casi unánime, ¿no? Hay 11 de estos hombres que tienen claro que es culpable y poco a poco lo van cambiando porque, bueno, uno de ellos siembra dudas razonables entre el resto de los convocados y va transformando este voto poco a poco, progresivamente, ¿no? Por una especie de contagio mimético hasta esa inocencia final. Así terminamos este podcast de hoy en el que hemos analizado este recurso del deseo mimético tanto en la obra de Shakespeare como en la de los guionistas actuales. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!